le invocamos al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno el continuar esta lectura que de la encíclica Centesimus Annus, el aniversario 100 de la encíclica Rerum Novarum, y ciertamente pobre León XIII si hubiese levantado la cabeza y hubiese visto que lo que decía pues era así tristemente profético y tan duro para entregar. Y aquí al Papa San Juan Pablo II, pues que escribe todo eso en ese momento en el que le cupo el hablar de la doctrina de la Iglesia frente a tantas aberraciones que tiene el mundo de las cosas nuevas. Entonces, que el Espíritu Santo nos ilumine. No la voy a terminar hoy por mor, repito, de las personas que hoy están por fuera de la red. Estamos excluidos de la red. No sé si por otras partes del mundo estarán. He visto por ahí a María Jesús y quiere decir que por lo menos entra. Loado sea el Señor. Bien, entonces habla su santidad del fracaso del totalitarismo. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial propició unos cambios que tristemente célebres, porque podríamos decir, como alguna vez le oí algo a una persona muy enterada, dice, es que al final de cuentas resultó que aquellos experimentos macabros, porque fueron macabros, de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, las soluciones dadas en Yalta, lo peor que tuvieron es que fueran mentira. Claro, terrible, porque pues cayó, que es lo mismo que tenemos el riesgo de cuando los cantos de sirena ahora dicen lo mismo y, como decía aquel político, puedo prometer y prometo, y entonces todos los políticos pueden prometer, pero cumplir años cada 365 días. Muchas cosas más no cumplen. Entonces, por desgracia, aquellas promesas grandilocuentes de aquellos disque prohombres, pues resultaron un fiasco. Y claro, estamos en el siglo XXI y estamos esperando ser redimidos por Cristo el Señor, porque lo que es la economía nos redime muy poquito. Bien, entonces, y más bien nos mata si es que resulta que no tenemos, o tenemos virus o no tenemos vacuna. Vaya usted a saber qué melage tan complicado. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice. Entonces dice que es que fracasa el comunismo, y es muy triste, repito, porque había sido una situación tan complicada, y lo dice, tantos que habían sufrido, y era un sistema abiertamente contradictorio. Y claro, lo peor es que, como decía aquella persona que sabía mucho, al final decía, y al final, para reírse, era mentira. La promesa del cielo en la tierra también le salió chueca a esas personas. Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que había tratado eso? Pues había
había toda una situación de explotación y de situaciones muy difíciles, y entonces, pues, se había organizado toda una serie ¿cómo lo dice?, de sistemas, y dice uno, me hace gracia la palabra, pero dice los sistemas de seguridad nacional, o sea que todo lo que es no y no promover la libertad de las personas, pues queda en una situación muy grave, porque tenemos el grave riesgo que, aumentado el poder del Estado, lo que se pierda es la libertad y los valores de la persona, en nombre de los cuales hay que oponerse a los, dice aquí, oponerse al comunismo. Sí, es que es por eso, eufemísticamente, pues lo mandamos a la izquierda o no sabe Dios dónde, pero claro, es una manera de no llamar a las cosas por su nombre. Bien, dice, otra forma de respuesta práctica, finalmente, es representada por la sociedad del bienestar o la sociedad del consumo. Y dice, esta tiende a derrotar al marxismo en el terreno del puro materialismo. ¿Y qué dice el Papa? Pues que ahí no se dilucida. Si usted lo que va a hacer es sencillamente considerar al hombre meramente en un plan en el que no se respeta la espiritualidad y la trascendencia del mundo y del hombre, pues lo único que se hace es buscar una nueva satisfacción de las necesidades materiales. Entonces, como en nuestro capitalismo rampante, al que le va a hablar ahora Fino, pues lo que tenemos es pues una nueva esclavitud, porque ya no nos manda el gobierno, sino que el gobierno nos manda a consumir. Entonces, si no consumimos, estamos también en una situación precaria. Si no tenemos tarjeta de crédito, no existimos comercialmente. Entonces, pues, qué suerte los que, viviendo en la vida religiosa, no tenemos tarjetas de crédito ni cosas por el estilo, no existimos comercialmente. Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, ese consumismo que excluye los valores sobrenaturales, pues también es una destrucción de la persona, de la libertad. En esas cosas, pues hablarán muy bien Orwell y las personas que escribieron esas cosas sobre el consumismo, y pues sí, es cierto, somos personas en cuanto consumimos. ¡Qué horror! Bien, en el mismo periodo se va desarrollando un grandioso proceso de descolonización, y entonces, claro, hay que tener en cuenta que sobre todo la descolonización de África tiene lugar a partir de los años 60, y es un proceso que va siendo tortuoso, como alguna vez lo hemos dicho ya, y en ese proceso de descolonización lo que hace falta es crear una soberanía estatal, o sea, tienen que ir haciéndose los estados que fueron deshechos desde las formas ancestrales y nunca se construyeron. Y entonces invita el Papa a construir una auténtica independencia, que es lo que, no sé, habría que hacer una lectura muy cuidadosa de esos países que no están en el tercer mundo, sino que están, luego hablará del cuarto, pero que es porque no existen los estados. Es palabra ya muy manida el decir, por ejemplo, que Haití es un estado fallido, pero es muy gracioso porque Haití
es la segunda nación independiente en América. La primera fue Estados Unidos y la segunda fue Haití. Acuérdense de la Carta de Jamaica, que es muy interesante y es en ese momento es cuando Haití, que tuvo una situación grave, porque claro, se buscaba la independencia en toda la irracionalidad posible. Y cuentan los que saben que siendo un país tropical, la mitad de la isla, que era de régimen francés, lo que hicieron los independentistas fue incendiar toda la selva que había y el origen de los desastres anteriores, pero claro, para eso pues mejor sería leer un poquito de historia y saber cómo se tiene que colaborar, y es tristísimo viendo los derroteros donde se ha metido ese pobre país con esa pobre gente. Es una desgracia el que alguien sacará alguna plata de ahí, porque si ahí sigue es porque algo dará. Entonces dice que se tiene que buscar el régimen, y hace aquí dice, en ocasiones la vida política está sujeta también al control de fuerzas extranjeras, de fuerzas del Estado, donde conviven a veces grupos tribales. Acuérdense de todos los problemas que hubo en África y esas matanzas tan espantosas, porque los ibos y los hausas, y madre de Dios, qué desastre tan espantosa. La cerracina que se hizo cuando la independencia de Abisinia, donde murió el pobre Negus, y entonces era la muerte, la independencia suponía muerte, y es muy triste que en el siglo XX se hubiesen dado esas situaciones tan terribles. Y entonces dice el Papa que sería bueno el que se tiene que buscar una comunidad nacional, y no la hay, es una comunidad a veces de meros intereses económicos, y entonces se tiene que buscar, y lo dice el Papa, yo diría que con una candidez angelical. Dice que se tienen que buscar equipos de personas especializadas para una eficiente y responsable gestión de la economía. Fondo Monetario Internacional, la señorita francesa. Y entonces me parece gravísimo el que es un Estado fallido y hay tantos estados no resueltos, especialmente en este momento en el continente africano. Pero también tenemos que ver lo que pasa en las dictaduras, de América Latina, que son dictaduras que no tuvieron solución, que se mataron y se acabaron, pero quedaron vivas, y entonces, pues pónganle ustedes nombre, que será desde la inmensa Argentina, que vive en una crisis económica constante y endémica. Es curioso, desde el libertador Perón, que cometió el desmán de venderlo todo a cambio de nada, perdón, a cambio de mandar. Y luego, pues países pequeñitos como Guatemala, como Nicaragua, que pues todos estos países centroamericanos que tienen tantas dificultades. Antes se salvaba Costa Rica y Panamá, pero pues parece que ni tampoco. Entonces, es muy, muy duro, y dice que el marxismo pone un atajo para edificar la nación y el Estado. Y en eso me recuerda tanto el lema que pone en el escudo chileno. Y dice en el escudo de los muy racionales chilenos, donde está con aquel cervatillo y aquel otro animal, y dice que por la razón o por la fuerza. Siempre me ha parecido que es o un absurdo o un calambur para no salir. Y entonces resulta que las legítimas exigencias de la liberación no tienen
no salen. Y entonces lo que se monta es un militarismo y estamos siempre dándoles a las mismas dificultades. Doctrina social de la Iglesia, respeto a la libertad, no le van a hacer caso. Hay que reconocer, por último, que después de la Segunda Guerra Mundial y en parte como reacción a los horrores, se difundió un sentimiento vivo de los derechos humanos. Sí, hay que reconocerlo que sí, que la ONU pues proclama los derechos humanos y cuando su santidad Juan Pablo VI, perdón, fue a la ONU, pues dijo pues que se estaba predicando, fue una cosa hermosísima cuando dice Pablo VI, dice, acá se hace pública la doctrina de Jesús para todos los pueblos, pero pues se tenía que cuidar más los derechos humanos, pero no hay que perder la memoria. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, también en Ginebra se hizo la Sociedad de Naciones. Y entonces el Papa felizmente reinante, que sería un pío, porque todos eran píos, pues dijo, si no se pone a Dios como fundamento de la sociedad, fracasará. Y todos se rieron de él y dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Con las buenas intenciones que tenemos. Segunda Guerra Mundial. Por eso el Papa exhorta a la ONU y dice que en última instancia que está haciendo, que tiene que hacer más, que tenemos que buscar soluciones internacionales que salden los conflictos con otra alternativa que no sea la guerra. Y estamos ahí, la muerte ahí en medio. Bien. Continuamos, pues, hablando de eso, y dice, el capítulo tercero se llama el año 1989. Tremendo este año, porque recuerden ustedes que lo habíamos dicho, que el 89 es el momento en el que se va disolviendo la unión, la URSS, se va acabando el pacto de Yalta, y es terrible. Y entonces, partiendo de la situación mundial apenas descrita y ya expuesta en la solicitud Rei Sociale, se comprende el alcance inesperado y prometedor de los acontecimientos acontecidos en los últimos años. La situación, el Papa pues tenía fe, aun cuando dije qué desgraciado soy, dice el Salmo, y confiaba en que esas situaciones pues iban a acabar en bien. Y claro, pues por desgracia, leyéndolo en el año presente, con unos poquitos años de distancia, vemos que por desgracia no ha sido suficiente. Se ha buscado de alguna forma el cuidado de los derechos humanos, ha surgido nuevas formas de democracia y se ha buscado el diálogo para no destruir. O sea, el Papa pues, es optimista pues, porque ciertamente después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido las 800 guerras, porque claro, no podemos ignorar que aquí tenemos pelusos, pero pelusos hay por cualquier parte. Y entonces hay tantas y tantas guerras que lo que hacen es destruir. Dice, y es muy interesante, porque en esto leía un artículo en estos días sobre la debacle que ha habido en China, sobre la burbuja inmobiliaria de ese gran consolidado, y decía, y claro, los chinos se han dado cuenta que las situaciones, cuando son tan extremas, pues pueden propiciar situaciones de desastre. Y dice, entre los numerosos factores de la caída de los regímenes opresores, merece ser recordados de modo especial, primero, la violación de los derechos humanos. Claro, la violación de los derechos humanos puede tener
un periodo más o menos largo de incubación, pero suele siempre acabar cuando alguien dice, y leía estos días a Mahatma Gandhi, que era curioso porque Mahatma Gandhi era una persona muy elitista, pero cuando le ofendieron a él y le dijeron que tenía que salir del tren porque aquello era solo para los blancos, se volvió un defensor de los derechos de los más desfavorecidos. Entonces, claro, la violación de los derechos sistemática puede crear unas condiciones en las que la inestabilidad social y política sea muy grande. De Polonia, pues claro, todos los países que estaban detrás del telón de acero, pues eran unos países en los que los derechos humanos, y claro, luego va a decir que los derechos humanos, cuando se conculcan los derechos humanos, los derechos de la Iglesia, saber cuál ama. Entonces, la libertad de religión y todos los derechos que tiene la persona cuando se conculcan los derechos humanos, pues desaparecen. Claro, hay que mirar en Polonia la represión a la católica Polonia fue tremenda. El cardenal Misinski y Wyszynski, que uno de ellos regaló la reliquia que tenemos en la Catedral de Bogotá, alguna vez que vayan al centro, visiten la reliquia de la Santa Patrona y entonces lo trae el cardenal. Bien, entonces la Iglesia, partiendo de la experiencia, pone su principio de vida social, experiencia bajo la opresión. Claro, cuando la Iglesia dice que por esos caminos no se consigue nada, claro, era la represión tópicamente de la Iglesia, es una represión de sevicia, porque es claro, es por propter odium fidei, dicen cuando se canonizan y primero se beatifican a los mártires, porque han muerto por el odio de la fe. Y claro, todas esas personas no había más que odio a la fe. No, es que nos están diciendo, ¿qué diría el bueno de Lenino, Stalin, cuando se... Ya no, pues nos están llevando la contraria, sí, porque se fue al diablo, digo, desapareció su promesa. Bien, entonces, la caída de semejante bloque lo que merece es subrayar que esto tiene que traer pues tendría que traer unas nuevas formas de, de vida y de socialidad. Me parece que sería muy importante. Bien, y dice que parecía mentira. Y claro, yo recuerdo muy bien, y ustedes los que tengan mis años por ahí, pues cuando iba a caer, que estaba cayendo, que estaba desapareciendo todo el entramado social de la Segunda Guerra Mundial, uno lo miraba y con lo opresores que habían sido y la cantidad de muertos que habían propiciado, y entonces decía uno, no es posible, estos no van a soltar el poder. Y sí, Gorbachev vio que no había nada que hacer y lo soltó. Entonces se acabó el, el compromiso de Yalta. Y dice, doy gracias a Dios por haber mantenido firme el corazón de los hombres durante aquella difícil prueba, pidiéndole que este ejemplo pueda servir en otros lugares y en otras circunstancias. Ojalá los hombres aprendieran a luchar, y esto es muy bonito, por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las controversias internas, así como a la guerra en las internacionales. Es claro que uno tiene que buscar mayor justicia y mayor paz, pero si para
buscar la justicia, juega usted con la injusticia, estamos en un sistema bastante totalitario. Entonces decía que la pérdida, este tema primero es tan importante, la violación de los derechos humanos es el motivo, uno de los gravísimos motivos por los que cae el telón de acero. Otro de los sistemas, y eso es muy importante, porque sistemáticamente en muchos lugares se conculcan los derechos humanos y se irrespeta la libertad de las personas y de la Iglesia, porque la Iglesia es el reflejo de las personas. Ojo, no es la Iglesia por allá. Si usted irrespeta a la Iglesia, ¿qué problema? Porque a los demás. Entonces, dice, el factor de la crisis fue la ineficacia del sistema económico y, en consecuencia, la violación de los derechos humanos, de la iniciativa, de la propiedad, de la libertad de la economía. Claro, es muy importante el entender que la ineficiencia del sistema, y en eso, en la actualidad se llama corrupción, y cuando la corrupción es algo que asfixia la realidad social, ¿qué problema? Cayó el sistema, cayó. Y entonces lo que hacemos actualmente es convocamos una nueva constituyente. Después de la del 91, pues podrá haber otras 91, si no se tiene en cuenta que se tienen que respetar y se tiene que ser eficiente. Y la corrupción es una muy eficiente manera de robar. Los corruptos es un eufemismo para llamar así a los ladrones. Es que esto es un corrupto. Qué pena, es un ladrón. Un ladrón. Entonces, manipula para quedarse. Dice, el punto central de toda cultura lo ocupa la actitud que el hombre asume frente al misterio de Dios. Y entonces dice que lo importante es que el hombre, y claro, en eso tiene que tener libertad, y la libertad del hombre nos enfrenta a la realidad de Dios. Sin libertad, y veremos que luego habla de la falta de libertad en el consumismo, y estamos mirando, y léanle a Orwell, y lean 1978, y lean pues todas esas novelas y esas ficciones literarias en las cuales, pues eso, no existe, sino que la obligación de consumir, de hacer, que son las películas que ha habido al final del siglo y al principio del siglo XXI, se hicieron una serie de Sinahoy, creo que son siempre los mismos sistemas, usted se somete y si no se somete no hay libertad. Los Juegos del Hambre, mil de esos, son las ficciones literarias para exponer esta realidad. La realidad es que al hombre se le oprime y la opresión lo que hace es negar la trascendencia de Dios. Y sin trascendencia de Dios y del hombre, pues ¿qué es lo que hay? Nada. Lo único que hay es que nos volvemos animalitos para pastar. Sí, las vacas dan leche cuando pastan y entonces pues tenemos que pastar en los fértiles campos del gobierno de turno hasta que nos morimos, porque ahí está. La falta de trascendencia tiene un problema muy grave, que entonces nos corta la cabeza y no tenemos trascendencia y lo único que heredamos es el hueco. Bien, la verdadera causa de las novedades, Rerum Novarum, sin embargo, es el vacío espiritual provocado por el ateísmo. Es que ese es el problema. El problema es que cuando usted saca a Dios del corazón humano, entonces lo que crea, repito, se queda un hombre como los jíbaros. O sea, los jíbaros reducen la cabeza y quedan esas cabecitas diminutas y el hombre sin Dios es como una cabecita de jíbaro, no tiene nada, está vacía. El estar sin Dios, ese es el problema. Dice, los acontecimientos del año 1989 ofrecen un ejemplo de éxito de la voluntad de negociación y el espíritu evangélico contra un adversario cedido a no.
dejarse condicionar por los principios morales. Son la amonestación para cuantos en nombre del realismo político quieren eliminar del ruedo de la política el derecho y la moral. Se derrumbó la Unión Soviética y fue haciendo aguas, digo, cuando Gorbachev en el 91, perdón, dice que se había acabado, ya estaba muerto, ya era un cadáver que estaba oliendo. Y hay muchos que intentan revivir el cadáver, pero sigue oliendo. Bien, la lucha que desembocó en los cambios del 89 exigió lucidez, moderación, sufrimiento y sacrificio en cierto sentido y confianza en el Señor de la historia. Cristo es la cruz y así como el hombre puede hacer el milagro de la paz y ponerse en condiciones de acertar por el camino que a veces es estrecho, a veces la mezquindad cede al mal cayendo en lo contrario. Entonces, claro, es lo que suele pasar cuando hay, pues no sé, un gobierno corrupto que es derrocado por unos idealistas y que los idealistas acaban siendo más corruptos que los primeros. Entonces, como en Colombia no sabemos nada de eso, no explico. Bien, sin embargo, no se puede ignorar los innumerables condicionamientos en medio de los cuales viene a encontrarse la libertad individual a la hora de actuar el hecho. Los hechos la influencian, pero no la determinan. Tenemos que saber vivir en la libertad. Y entonces dice que, claro, cuando hay una situación, el hombre tiende al bien, pero la sociedad se empecina en, claro, eso habría que leerle a Hobbes, el Leviatán, es la misma cosa, o la ética de Baruch Spinoza. ¿Y qué quiere decir? Los que suben al poder son Dios. Y claro, es lo que sucede. Y claro, ojo, al poder político o al poder económico. Son los que tienen el poder, son Dios. Lo que pasa es que son unos dioses de jíbaros porque se mueren. Y hay que orar por ellos. Cada vez que se muere una persona de alto coturno, siempre a mí me parece de infinita caridad orar por su eterno descanso. Recuerdo, y lo he recordado alguna vez, y creo que hay que repetirlo siempre, cuando murió el señor Botín, el dueño del Banco Santander, recordando aquel edificio de los Botines que hiciera Gaudí en la ciudad de León, pues digo, pues hay que orar por él, porque es un hijo de Dios. Y entonces, que no se vaya al infierno. Es muy triste. ¿Y qué hizo? No, orar por él, orar por él. Y ahora orar por su señora hija para que tenga cierto y cuando se vaya a morir, porque se morirá, encuentre un campo de justicia. Bendito sea Dios. Entonces, el buscar, el hacer estas cosas, el tener este sistema político que dice que es una religión secular, por eso he citado a Hobbes y a Spinoza, porque dice, la Unión Soviética era como una religión secular, y es así, y uno los ve al heredero Putin, y cuando sale por aquellas puertas de aquellos palacios del Kremlin, pues está así, pero ojo, eso es una religión secular, no es el reino de Dios. Para eso es muy curioso entender que uno tiene la tentación de que cuando algo se pone bien a mi estilo, decir, ya, esto es el reino de Dios, derechas, izquierdas, centros o de arriba o de abajo. Pero como a mí me gusta, esto es el reino de Dios. Es lo mismo, acuérdense ustedes, cuando Eusebio de Cesarea escribe la historia de la Iglesia. En aquel momento había un auge político porque había subido Constantino al poder. Y Eusebio, que era un tantito lambón, dice, ya estamos en el reino de Dios. ¡Qué metedura de pata! Pues lo mismo podemos pasar cuando ya sube el candidato X, él mismo lo dice, cuando yo esté en el poder, estaremos en el reino de Dios y su justicia. Bien, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, la victoria del reino de Dios ha sido conquistada
de una vez para siempre. Sin embargo, la condición cristiana exige la lucha contra las tentaciones. O sea, claro, se nos ha dado el reino porque somos en arras, estamos salvados. Claro, pero únicamente que, como la vida es así, pues tenemos que seguir luchando. Y lo dice que en este empeño tendrá que ponerse todo el mundo a trabajar, pero lo dice algo muy bonito. Dice, junto con los hombres de buena voluntad, todos los cristianos y de manera muy especial los seglares. Qué bueno el entender este Papa, Juan Pablo II, ¿quiénes tienen que luchar por la implantación del reino? Los seglares, es clarísimo, es un ministerio seglar. Y entonces, qué bueno que entendamos que esa es la realidad, que el mundo seglar es el que tiene que imponer. Ojo, el mundo seglar es el que tiene la espada puesta sobre la cabeza para saber qué es lo que hace. Aquello parece que estamos como amenazados. Claro, no es, no es el mundo clerical. La amenaza de la injusticia y de la muerte está sobre el mundo seglar. Entonces, ¿quién tiene que? Lo dice que me parece tan bonito. A esta labor de animación evangélica en las realidades humanas están llamados los laicos. Es importantísimo. Es decirle al señor Botín que sea justo porque se va a morir y tiene que sembrar con el dinero injusto del Banco Santander, tiene que hacer justicia en este mundo y granjearse la vida eterna. Claro, y además tendrá hasta plata. Porque claro, Dios no se deja ganar en generosidad. Habría que decirle a la hija del señor Botín, por la cual oro. Lo mismo que por los últimos difuntos que hemos tenido aquí en Colombia. Bien, dice, los acontecimientos del 1989 han tenido lugar principalmente en Europa Oriental y Central y sin embargo revisten importancia universal. Dice, porque no fue la resultante de la Segunda Guerra Mundial y entonces se tiene eso y eso tiene una repercusión para todo el mundo. Y dice, ¿cuáles son las consecuencias? Dice que Dios obra en la historia y a veces y Dios obra en la historia y los humanos destrozamos la historia de Dios. ¡Ay, Señor! Dice, la consecuencia primera ha sido el descubrimiento del orden ético del movimiento cristiano. Tenemos que buscar que la sociedad sea justa, que la sociedad sea justa. Ay, recuerdo tanto una escenificación ay, no me viene el nombre, de un gran comediante, un gran hombre de las artes escénicas, y cuando habla de la República, Platón, y dice, la sociedad tiene que ser, y decía él, justa. Y aquel gran hombre de las tablas lo ponía con todo énfasis. Y si no hay justicia, no habrá paz. Dice el Salmo, hay que repetirlo millones de veces. La justicia y la paz se besan. Bien, la crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia y opresión que el mismo marxismo alimentó, sino que en el mundo sigue habiendo grandes injusticias. En el pasado reciente, el deseo sincero de ponerse de parte de los oprimidos y de no quedarse fuera del curso de la historia ha inducido a muchos creyentes a buscar por diversos caminos un camino imposible entre el marxismo y el cristianismo. Es una dificultad siempre. Y entonces, claro, tenemos que buscar cuál es la justicia, no la manipulación de la justicia, que al final suele quedar en pura vanidad. Bien, entonces el marxismo, que decimos que las consecuencias es que se dice un campo ético. Dice, la segunda consecuencia afecta a los pueblos de Europa. Dice,
En los años en que dominaba el comunismo y también antes, se cometieron muchas injusticias individuales, sociales, regionales y nacionales. Se acumularon muchos odios y rencores y siguen siendo real el peligro de que vuelvan a explotar. Loado sea el Señor. Cuando en la guerra del 36 hubo un estallido tan grande de muerte, pues después, bendito sea Dios, la Iglesia fue la que animó y exhortó, y muchos manipularon, para que se construyera un clima de paz y de perdón. Y dice el Papa, dice que se tiene que buscar lo mismo, un clima de paz y de perdón. Uno puede hacer ahora la lectura después de que cayera Rusia, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, las naciones oprimidas han hecho y hay mucho conflicto. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque se habían conculcado muchos derechos y siguen conculcándose, porque los imperialismos son tentación de siempre. Mandar yo sobre mi corral siempre es lo que quiere el gallo. Y entonces, pues entonces todos los que cacarean quieren eso, mandar sobre el corral. Bien, dice que el Papa que entonces lo que hay que hacer es consolidar las estructuras internacionales y ver cuáles son las legítimas aspiraciones. En eso tendría tanto que ver la ONU para ayudar, y sí, eso pues ha habido tantas cosas como cuando allá en el Mar Negro, hay que recordar que la salida que tiene Rusia al mundo es el Círculo Polar Ártico, que es muy poca salida, y luego está la salida al Báltico, que es porque se le robaron a Finlandia el emperador Pedro y Catalina le robaron la parte de abajo a Finlandia para que pudiesen entrar a San Petersburgo. Fue un robo, hicieron San Petersburgo, y luego la salida es eso, el Mar Negro, que el Mar Negro pasa por Dardanelos y Bósforo, o sea, por Turquía. Entonces, claro, Rusia necesita, y ahora hablo de Rusia, por eso cuando Crimea y todo eso, dice, hay que crear un espíritu de paz y de perdón, y hay que ayudar a las estructuras internacionales para que no nos andemos a boinazos con Venezuela o con el que esté, pues el que siempre tendremos motivos para pelear. Entonces, bien. Tiene que haber una reconstrucción moral de los países que habían perdido. Yo, cuando se dice estas cosas, pues hay que recordar todos esos países de los Balcanes que sufrieron tantísimo, pues Albania, es terrible, Beroxa acabó con eso, y luego Rumanía y Ceausescu acabó con el corazón de los rumanos y todos los países de... entonces, y pasa, dice, entonces lo que tiene es que buscarse que a estos pueblos extenuados por las privaciones puedan buscar sus legítimas aspiraciones. Bien, dice, la caída del marxismo ha tenido un gran alcance, pero a muchos les sigue tentando, porque es que el que mandaba en una facción comunista tenía muchísimo poder. Entonces, yo soy el redentor. Además, si luego lo embalsaman como a Lenin, pues solo le falta que resucite. Eso en la novela de Vizcaíno Casas, sí, pero ahí no. Bien, dice, en ese sentido, y es triste, es muy dura la manera de decirlo, por la fuerza, y dice, en algunos países de Europa, en este momento, después de la caída de la URSS, se está teniendo la verdadera posguerra terrible que pasó con la Alemania del Este, que acabaron siendo los parias de Alemania, y la Alemania del Oeste era la Alemania rica y la Alemania del Este era la pobre, y ahorita reconstruyeron el palacio imperial
con el foro Humboldt, el que hizo la expedición, Humboldt, el foro Humboldt, que es una maravilla el palacio, pero era como las ganas de sacarse aquella construcción monstruosa que habían hecho, derrumbando el palacio imperial y destruyendo en el Berlín oriental el alma de Alemania. Bien, entonces por eso el Papa dice que hay que ayudar a los países, excomunistas, y se tiene que tener cuidado para que haya un mayor desarrollo económico y civil. Insisto, ahora que ha caído la señora Merkel, bueno, que ha caído, no, se ha retirado, pero su facción política está ahí formando parte, sabe Dios sí, y entonces hay que ayudar porque es muy importante que la Europa del Este tenga una vida digna que se le quitó después del cumplimiento del mundo de Yalta. Y dice, hay que buscar tener una justicia, dice, porque hay una deuda de justicia y una deuda histórica. Pobre cuando todo ese mundo que fue destruido en el este en la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues claro, hay una deuda histórica. Y dice, esas situaciones, si no se llevan y no se arreglan, no se podrá vivir en paz. Entonces, claro, hay que tener en cuenta pues todas las dificultades, hasta la del Brexit. Amén. Pero creo que es difícil, porque es que el egoísmo siempre es el primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia, el séptimo pereza. Los siete pecados capitales suelen tener solución para dificultades concretas. Bien, esta exigencia debe incluir sobre todo a los países del tercer mundo. Ese tercer mundo que está en el este y en el oeste, ese tercer mundo que es sangrante. Recuerdo una vez que llegamos a la hermosísima ciudad de Florencia, para mí la más bella de Europa, después de un pueblo. Florencia es para mí. Y equivocamos la entrada y nos desviamos muy pocas cuadras del centro de la ciudad y fuimos a un lugar donde había unas personas que eran rumanas y con toda probabilidad viviendo en unos cambuches, en una situación deprimente. Es el tercer mundo. Es el tercer mundo que está ahí, que es la consideración de los pobres, Bien, pero se tiene que desarrollar estas realidades no solamente por un desarrollo económico, sino por un respeto y un ánimo de grandeza hacia la dimensión humana integral. Aquellos pobres rumanos que estaban en aquel campo de miseria y de porquería, porque era así, lo tengo tan fijo en mi memoria, aquellos se les estaba conculcando sus derechos humanos más fundamentales. Eran relegados, y tanto conoce Europa de ese relegamiento, la Europa sin memoria que se olvida de sus miserias del pasado y no da su brazo a torcer, también caerá. Bien, así dice el cuento. Bien, entonces tenemos que buscar esa ayuda para salir de esas situaciones en las cuales se puede salir, pero hay que tener siempre mucha ayuda. Dice, en los regímenes totalitarios y autoritarios se ha extremado el principio de la primacía de la fuerza sobre la razón. Eso los chilenos, por la razón o por la fuerza. Siempre me hizo gracia. Alguna vez tendré que dedicarme a estudiar por qué es exabrupto a mi modo de entender, que seguro que tienen razón. Bien, y en ese abuso se ha obligado a los humanos
una realidad por la fuerza. Y entonces no son libres. Y entonces es como si usted va al gallinero, y yo recuerdo en un gallinero por allá, en, en un pueblito, en Purificación, Tolima, había un gallinero y las gallinas iban al gallineral. Acuérdense ustedes de los árboles del gallinero, que son unos árboles donde las gallinas se suben para protegerse de los animalejos que matan, las raposas y todos esos animales. Y entonces, pero llega la hora y entonces con la libertad que no tienen, porque y se suben al gallineral. Entonces, las pobres personas que viven en los regímenes totalitarios, a la hora que suena la trompeta, tienen que subirse al gallineral. Y ese gallineral será hacer solo lo que dice el que manda. Bien, es importante reafirmar este principio por varios motivos. O sea, el motivo de la libertad, el motivo de los derechos humanos, del respeto de la conciencia, dice, porque las antiguas formas, y ya, pónganle cuidado y miren a su alrededor, porque las antiguas formas de totalitarismo y de autoritarismo todavía no han sido superadas completamente y existe aún el riesgo de que recobren vigor. Esto exige un renovado esfuerzo de colaboración y de solidaridad entre todos los países. Amén. Segundo, porque en los países desarrollados se hace a veces excesiva propaganda de los valores meramente utilitarios, al provocar de manera desenfrenada los instintos y las tendencias del goce inmediato, lo cual hace difícil el reconocimiento y el respeto a los valores de la existencia humana. Y en tercer lugar, porque en algunos países surgen, hay los talibanes, surgen nuevas formas de fundamentalismo religioso que velada o también abiertamente niegan a los ciudadanos de credos diversos de los de la mayoría el pleno ejercicio de sus derechos civiles y religiosos, les impide participar en el debate cultural, restringen el derecho de la Iglesia a predicar el Evangelio. Y estos cuantos, el Papa cuando fue ahora a Irán, ay señor, a Irak, perdón, allí visitó la casa de Abraham. No es posible ningún progreso auténtico sin el respeto al derecho natural y originario, a conocer la verdad y vivir según la misma. A este derecho va unido, para el ejercicio y profundización, el derecho a descubrir y acoger libremente a Jesucristo, que es el verdadero hombre de bien. Qué bueno, amados hermanos, en este día con deficiencias de Internet, haber escuchado estas cosas que son total de ayer, 1989, no son hace siglos, que de verdad nuestra vida hoy tenga claro qué es lo que puede suceder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.